En nuestra aflicción no hay refugio como nuestro Dios. Primera de Samuel capítulo 1 y en el capítulo 2 de Primera de Samuel desde el verso 1 al 11. En este día quisiera compartirles, ya que mañana será el Día de las Madres, un poco sobre lo que dicen las Escrituras sobre Ana, la madre del profeta Samuel, una mujer sencilla, piadosa, y su nombre significa llena de gracia, compasiva. En los capítulos 1 y 2, desde el verso 1 al 11, observamos algunas cosas acerca de ella. Como número 1, compartía a su marido con otra mujer, Penina, como vemos en Primera de Samuel capítulo 1 verso 2. Punto 2. Esa otra mujer, Penina, la menospreciaba por no tener hijos. Lo podemos leer en Primera de Samuel capítulo 1 versos 6 y 7. Su esposo la amaba, pero no comprendía su tristeza y dolor. Lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 1 versos del 5 al 8. El sacerdote la juzgó mal y la tomó por borracha. Lo podemos leer en Primera de Samuel capítulo 1 versos 13 y 14. Mis hermanas, con estas palabras podemos hacernos una idea de cómo eran las relaciones dentro de la familia de Ana. Recordemos que a menudo las relaciones familiares pueden ser difíciles en este mundo caído desde la caída del hombre en el Edén. Pero qué hermoso es ver cómo en medio de su familia Ana resplandece como una mujer de Dios. En la lectura y reflexión de estos capítulos que mencioné anteriormente, vemos que Ana vivía momentos en que se sentía muy sola en medio de una familia numerosa. Sin embargo, ella corrió a aquel que siempre está atento a nuestras oraciones. Ana nos guía al único en quien siempre podemos hallar comprensión y consuelo en toda circunstancia que vivamos. Dios ha puesto en nuestros corazones espacios que solo encuentran satisfacción, consuelo y comprensión en Él. Puede ser que el Señor nos haya concedido el mejor de los esposos, pero ¿saben? Ni siquiera ellos, cada uno de nuestros esposos, puede comprender los anhelos más profundos y las inquietudes que nuestros corazones tienen. Solo hay uno que nos ve, nos conoce y se compadece. Permítame por favor leerles el Salmo 139, los versículos del 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya las sabes todas. Quizás nuestras familias no es exactamente la que hubiéramos elegido, pero el Señor no comete errores y en su soberanía nos pone justo donde Él quiere, para que mostremos su gloria en medio de las circunstancias difíciles. Permítame presentarles algunas características de Ana. En primer lugar, Ana hace un voto al Señor, como podemos ver en el capítulo 1, verso 11. Cuando Ana va al templo, hace un voto al Señor, un voto muy radical. Le pide un hijo varón y ofrece dedicarlo a Él todos los días de su vida. Dios la bendice y ella queda embarazada. Recordemos lo que dice en Eclesiastés 5:4. Dice:
Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Y así cumplió Ana. Luego que Samuel nació, esperó un tiempo y llevó al pequeño Samuel al templo para dejarlo allí. A mí lo que más me impresionó, mis hermanas, de esta mujer, madre y conocedora de Dios, fue como vemos en el capítulo 2 del verso 1 al 11, cómo su cántico no exalta el regalo del niño, sino que exalta al Señor, al dador. Y esto me hizo reflexionar mucho, porque generalmente nosotras pensamos más en lo que recibimos y no en el dador y en su gloria. Les invito a leer Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55 y los versos del 68 al 79. En segundo lugar, Ana fue una mujer de fe. Ella conocía al Señor, pues su oración revela su intimidad con Dios. Sabía que esta no era su historia, sino una historia mucho mayor, la historia del ungido de Dios, como podemos leer en 1 Samuel capítulo 2, verso 10. Verdaderamente, mis hermanas, la fe de Ana la llevó a descansar en Dios. Sus hechos evidencian su confianza en Dios y en la grandeza de su Dios. A pesar de que Elí era muy viejo y sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento del Señor, Ana cumplió su palabra porque sabía que uno más grande cuidaría de ese precioso niño. Uno mejor que ella, porque era suyo. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 26 nos dice la palabra: y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Y estas fueron las mismas palabras que se usaron años después para referirse al Señor Jesucristo, como en Lucas capítulo 2, verso 52 podemos ver. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En tercer lugar, Ana sabía que su hijo pertenecía a Dios. Recordemos, mis hermanas, que nuestros hijos son un don, un préstamo del Señor. Sin embargo, y esto nos pasa, muchas veces nos aferramos al regalo y confundimos el don con el dador. Nosotras no podemos cuidar a nuestros hijos 24/7, 365 días, pero sí debemos ser responsables y hacer nuestra parte. Debemos encomendarlos al viviente que los ve, que los guarda y los cuida donde y cuando nosotras no podemos. Si leemos Génesis 22, encontramos la historia de otro hijo que fue ofrecido por su padre, que confió en Dios. Este niño prefiguraba otro hijo que vendría, a ese que Ana le oraba, el ungido, que también sería entregado. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no dará también junto con él todas las cosas? Romanos 8, verso 32. Y ya para finalizar, meditemos en lo siguiente. Mis hermanas, ¿dónde te refugias cuando estás triste? ¿En una amiga o en las redes sociales, en la comida o en algún centro comercial? ¿O buscas a Dios primeramente? Les recomiendo leer Números capítulo 30, versículos del 1 al 15. ¿Por qué piensas que Elcana no revocó el voto de Ana? Finalmente,
Cada una piense, reflexione y responda honestamente para sí mismas estas preguntas. Como madre, ¿vives tu maternidad como si tus hijos fueran de tu propiedad o con la meta de criarlos para Dios y para su gloria? ¿Crías a tus hijos sumergida en el temor o con la confianza de que Dios ya te dio lo más grande, su propio Hijo? El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y se ensalzará en el poder de su ungido. Primera de Samuel capítulo 2 verso 10. Vamos a leer Primera de Samuel 2 versículos del 1 al 11. Cántico de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mis hermanas, felicidades. El día de mañana celebraremos la bendición de ser madres y recordemos el ejemplo de Ana, que nos ayudará a ser nuestro papel como madres sabias, sencillas, piadosas, compasivas, llenas de la gracia de Dios, que confiamos en Él para su gloria. Amén. Dios les bendiga.